Buenos días, profesor. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Munay Ramos, Salomón Catiri, Joaquín Farromeque y Manuel Guamantico, y quien les habla, Bianca Torres, presentaremos el tema de el terrorismo en el Perú durante el siglo XX. Cuando hablamos del terrorismo en el Perú del siglo XX, no estamos hablando solo de violencia, sino de una herida profunda en la historia del país. El grupo terrorista más letal fue Sendero Luminoso, nacido en los años 70 bajo la figura de Abimael Guzmán y una ideología fanática llamada Pensamiento Gonzalo, una reinterpretación extrema del marxismo, leninismo y maoísmo. A lo largo de 2 décadas, esta organización desató una guerra interna que dejó más de 69.000 víctimas, la mayoría de ellas en zonas rurales y olvidadas del país. Fue una época marcada por el miedo, la desinformación y la respuesta violenta del propio Estado. En el curso de temas de historia del Perú, este tema fue abordado en 3 semanas clave que reflejan las distintas fases de este periodo oscuro. La primera fue la semana 12, en la lucha contra la subversión. Esta clase se centró en la expansión de Sendero Luminoso durante los años 80 y la respuesta estatal inicial. Se explicó cómo los primeros ataques, como la quema de ánforas en Chuchi en los años 80, dieron paso a una escalada de violencia progresiva, en la que SL se infiltró en comunidades campesinas y universidades, mientras el Estado subestimaba el problema. Se analizó también cómo las Fuerzas Armadas asumieron el control de la lucha antiterrorista, muchas veces sin preparación y cometiendo también graves violaciones a los derechos humanos, lo que generó un doble sufrimiento para las comunidades afectadas. La segunda fue la semana 13, lectura de Carlos Iván de Gregory, Cosechando Tempestades. En esa semana leímos un análisis profundo sobre el papel de los jóvenes rurales en la expansión del senderismo. Gregory explica cómo muchos adolescentes fueron seducidos por promesas de poder y justicia social, y que Sendero logró instalarse no solo en ideología, sino también en coerción, aprovechando las faltas de oportunidades. Sin embargo, el texto también muestra cómo el rechazo campesino fue creciendo a medida que CL impuso un orden autoritario y ajeno a las costumbres locales. El surgimiento de las rondas campesinas y la pérdida de apoyo social marcaron el principio y el fin por el grupo subversivo. La tercera y última semana fue la 14, en el declive del terrorismo y el régimen de Fujimori. Aquí se borró la etapa final del conflicto. Se discutió cómo, a partir de 1992, con la captura de la primera humana por parte del DGI, el terrorismo entra en declive. Esta clase fue importante porque analizó no solo el texto, el éxito policial, sino también los abusos cometidos por el Estado, como las matanzas de Barros Altos y la Catuta, llevadas a cabo por el Grupo Colina. También se reflexionó sobre cómo el gobierno de Fujimori usó el miedo al terrorismo como herramienta para consolidar su poder y justificar un régimen autoritario. Estas 3 semanas permiten ver cómo el terrorismo no solo fue una lucha armada, sino también una batalla por el control político, el miedo y la memoria. Entenderlo hoy es clave para no repetirlo. Hola, soy Munay Ramos y voy a hablar acerca de una causa del terrorismo en el Perú durante el siglo X. Según el artículo Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Racismo, una de las principales causas del terrorismo fue la desigualdad social y económica, especialmente en las zonas rurales y andinas del país. Muchas comunidades vivían en condiciones de extrema pobreza, sin acceso adecuado a servicios básicos como salud, educación o justicia. Esta situación generó un profundo sentimiento de abandono, exclusión y frustración porque ellos sentían que el Estado no los apoyaba. Sendero Luminoso fue una organización terrorista que prometió una revolución radical que supuestamente traería justicia, pero esto hizo que más personas se unieran a su causa formando parte del conflicto armado. El documento oficial de la Política Nacional de la Lucha contra el Terrorismo explica que estas condiciones estructurales de exclusión facilitaron el crecimiento del terrorismo y debilitaron la capacidad del Estado para prevenirlo. Por eso, la desigualdad no fue solo un problema social, sino también fue una causa directa del surgimiento y la expansión de la violencia terrorista en el país. Les voy a hablar sobre las consecuencias del terrorismo en el Perú. El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 dejó huellas muy profundas, sobre todo en las zonas rurales más pobres del país. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, alrededor de 61.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. La mayoría eran campesinos quechohablantes, lo que muestra que la violencia golpeó con más fuerza a quienes vivían en situación de exclusión. En estas comunidades, Sendero Luminoso no buscó diálogo, sino que impulsó su poder con violencia. Asesinó a líderes comunales, forzó a jóvenes a unirse a sus filas y sembró el miedo como herramienta de control. La respuesta del Estado, en vez de proteger, agravó la situación. Muchas veces las Fuerzas Armadas actuaron sin diferenciar entre civiles y subversivos. Esto provocó aún más violencia y desconfianza hacia las instituciones públicas. Se detuvo a personas inocentes, se detuvieron comunidades y el miedo se volvió parte de la vida diaria. Hoy muchas familias siguen esperando justicia, reparación y una verdadera presencia del Estado que reconozca su dolor y su historia. Buenas noches a todos. Voy a realizar la entrevista por el curso de temas de Historia del Perú para el trabajo final sobre el terrorismo. Para eso voy a entrevistar a mi mamá. ¿Cómo estás, mamá? Bien, gracias.
Gracias por la entrevista. Bueno, en esta entrevista te voy a hacer 3 preguntas. La primera sería, ¿qué edad tenías cuando pasó todo esto del terrorismo? 8 años aproximadamente. ¿Y en qué parte de Perú vivías en esa época? En Pampa Cangallo, que queda 3 horas de Huamanga en Ayacucho. ¿Y cómo afectó todo esto del terrorismo cuando lo viviste de niño? Bueno, fue una etapa muy dolorosa. Murió mi abuelo, lo cual mi abuela quedó viuda. Mis padres no podíamos salir de noche, era demasiado peligroso, la gente moría cada rato a causa de todo esto. Y bueno, mis padres tomaron la decisión de huir para Lima, llevando consigo a mi abuela, a mis tíos y en general toda la familia, ¿no? Fue una época muy dolorosa, muy triste. Bueno, así viví la época del terrorismo. Bueno, sí, me imagino que debe haber sido muy difícil, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Entrevista 2. El día de hoy vamos a entrevistar a Mauricio Castro. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Cuenta, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vivías en la época en que pasó todo el terrorismo? Hola Bianca, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Castro, tengo 45 años, yo viví en Miraflores. En la época del terrorismo fue una época muy compleja, yo todavía era un niño, pero sí sentía el peligro que acechaba en las calles con las bombas. Por un lado lo veíamos hasta un poco gracioso porque no íbamos al colegio, cerraba todo, pero era época muy peligrosa. Si tú puedes ver en la televisión, había muchos casos con sangre, el miedo que causó, bueno, nos mantenía alerta, ¿no? ¿En tu familia hubo algún caso directo que sucedió? Sí, yo tengo una familia que ha vivido en Huacho y tengo un tío que era tan peligroso el tema que lo amenazaron y de ahí se metieron a su casa, se metieron los terroristas al fondo, los amenazaron de afuera y mi tío optó por salir por la parte de atrás, él tenía como una terraza que daba al mar en su fondo, salió por ahí, se escabulló con sus 4 hijos y su esposa entre los matorrales, ahí llegó hasta la casa de su cocinera que estaba como a 4 kilómetros. La cosa es que cuando ellos están yéndose escuchan un boom, boom, le metieron una bomba a toda la casa. Ellos, los terroristas, lo que le pedían era que salgan. Luego mi tío, lógicamente, con ese miedo y esa amenaza que tenía, porque después lo amenazaron a él y a toda su familia, se tuvo que ir a asilo político a Estados Unidos. Y fue tan fuerte el terrorismo que mi tío le vendió su fondo rematado, ¿ah? Le remató el fondo a un general y al general lo emboscaron y lo mataron también. El terrorismo en el Perú durante el siglo XX fue una época de mucha incertidumbre y mucha oscuridad para el país. Según la sección 3 del video, una de las causas principales de este conflicto armado fue la profunda desigualdad social y económica en zonas rurales. Muchas comunidades vivían en extrema pobreza y sin servicios básicos. Esta exclusión fue aprovechada por Sendero Luminoso para ganar seguidores con promesa de justicia falsa. Además, la respuesta del Estado fue ineficiente, ya que muchas veces actuó con violencia sin distinguir entre civiles y terroristas, lo cual solo aumentó el miedo y el rechazo hacia las autoridades. Esto se refleja claramente en los testimonios de la sección 4. Flor Flores, que vivía en Ayacucho, cuenta cómo perdió a su abuelo y tuvo que huir a Lima por miedo. En otro testimonio, Mauricio Castro cuenta cómo él, siendo un niño en Lima, no podía ir al colegio y vivía rodeado de noticias sangrientas. Incluso su tío fue amenazado con bombas en su fundo en Huacho. Esto muestra cómo el terror se vivía en todo el país, no solo en zonas rurales. Por eso creemos que la forma en la que se enfrentó el terrorismo no fue la adecuada. Una de las alternativas de solución hubiera sido atacar las causas del problema, como invertir en educación, salud, justicia y desarrollo para las zonas más olvidadas. También era clave fortalecer la confianza en las instituciones y proteger a la población civil, no solo con armas, sino con presencia real del Estado. De esta manera se hubiera evitado muchas tragedias.